Bienvenidos a un capítulo más de Más Bienestar. Hoy tenemos, sin duda alguna, una temática que sé que les va a gustar. Lo más importante será de mucha utilidad. Nos lo han solicitado y por eso hoy volvemos a trabajar un tema que tiene una tremenda actualidad entre los jóvenes de nuestro país. Y para ello hemos invitado a la doctora María Clara Cuevas, psicóloga clínica, magíster con un doctorado en psicología clínica. Es una reconocida experta nacional e internacional en convivencia escolar, en competencias socioemocionales y ha trabajado a lo largo de su tesis, inclusive de pregrado y de maestría y posgrado, sobre la violencia escolar, pero sobre todo sobre algo que ella nos explicará ahora, el bullying escolar. ¿Es superable el bullying? ¿Qué tanto está afectando el bullying escolar? De hecho, ¿qué es el bullying? Por eso esperamos hoy con ustedes compartir conocimiento, experiencia, reflexiones y acción. De eso se trata Más Bienestar. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, senador Carlos Julio. Cuéntenos un poco desde su experiencia. ¿Cuál es la diferencia entre violencia escolar y bullying? Porque se confunde normalmente y nos parece importante que vayamos entendiendo el alcance de cada término. Sí, son dos temas que se usan indiscriminadamente los términos, pero realmente cuando nosotros nos estamos refiriendo a violencia escolar, hacemos alusión a cualquier forma violenta que ocurre dentro de una institución educativa. Eso quiere decir entre cualquier miembro de la comunidad escolar. Profesores a profesores, directivos a profesores, familias a docentes, e incluye la violencia que se da entre los compañeros escolares, que es la que realmente se llama bullying. Que es la que conocemos como acoso escolar. Estamos muy preocupados. Violencia intrafamiliar es uno de los mayores indicadores del deterioro de la salud mental de la familia colombiana. Violencia social, violencia política, violencia incluso en las vías. Podríamos hablar de violencia vial, violencia generalizada, el lenguaje, la palabra, el gesto, la falta de solidaridad y compasión, la falta de respeto y legitimidad en las relaciones humanas. Este es un tema que se está saliendo de las manos. Colombia, lamentablemente, entre los países de la OCDE, está entre los 3 primeros países con mayor indicador de violencia escolar, pero concretamente de bullying y de ciberbullying, que empieza a convertirse, lamentablemente, Colombia en un campeón latinoamericano en ciberbullying, el ataque a través de las redes, la violencia a través de las redes. ¿Cuál es el origen de esta violencia? ¿Cómo podemos entender esta violencia de hoy? Aclarando algo, cuando nos formamos nosotros, claro que también había violencia. ¿Por qué hoy la vemos diferente? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es lo que se está generalizando? ¿Por qué es tan preocupante este tema que hoy estamos trabajando? Esta violencia al interior de las instituciones educativas definitivamente tiene numerosas causas. No podemos asignar solo una como la principal. Entre ellas tiene que ver con la popularización de las formas violentas para resolver cualquier tipo de situación que se presenta en una relación o en las instituciones educativas en particular. Y cuando hablo de popularización me refiero a que se ha normalizado la violencia dentro de las instituciones educativas, es decir, cuando uno tiene una interacción con jóvenes al interior de las instituciones y conversa sobre el tema, ellos lo ven normal, completamente normal. Y esa es la forma en que nosotros nos relacionamos entre todos. Y esa es una parte muy importante. El otro factor causal que pues es innegable son las condiciones violentas del país. Toda esta tradición de historia violenta va permeando no solo la mente, sino también las acciones de todas las personas que vivimos en el contexto. Y otro factor que ha contribuido de manera importante son los medios masivos de comunicación. O sea, no podemos señalar solo las redes porque son más recientes, pero la violencia impera a través de programas de diversión, de programas de radio, de cine, etcétera, etcétera. Y lo violento se ha vuelto lo que más venden. Ahora, se ha normalizado la violencia.
se han normalizado los diferentes fenómenos relacionados con la violencia en la cotidianidad de nosotros, como sociedad, como familia, en la escuela, etc. Pero no se han normalizado las consecuencias de la violencia. O sea, no estamos teniendo en cuenta lo que significa violentar al otro y lo que eso produce en el otro. Me llama la atención, y es un análisis que hacemos hace años, la narrativa de, por ejemplo, la novela colombiana típica, que además se está vendiendo ante el mundo. Está relacionada con formas múltiples de violencia. La violencia hacia Betty la Fea por su fealdad, no por su inteligencia, o la violencia por su torpeza, su aparente torpeza. La violencia que se desarrolló en los victorinos, relacionados con ese incursionar de una narconarrativa de la juventud colombiana. El éxito apabullante de novelas como Escobar, el patrón del mal, o Sin senos no hay paraíso, en donde se encumbra, sin duda alguna, la violencia como un mecanismo de empoderamiento, de jerarquía, de autoridad y de poder. Y eso entra en la narrativa, sobre todo vulnerable, de una nación con tantas inequidades, con dificultades para proyectarse, y genera, como muy bien lo dice, problemas enormes, por ejemplo, con la inserción de los videojuegos violentos. Es más, con la misma filmografía que ven los pequeños, los niños, Total. En donde muchos de los programas infantiles están relacionados con violencia. De hecho, también la familia ha asumido un papel que a mí me preocupa, y es el papel de normalizar la descalificación, la palabra, de pasar de largo sobre el tono de la voz y la forma como la familia se relaciona, incluso cómo resuelven los conflictos, o mejor, cómo no los resuelven, o la manera violenta como asumen la construcción del conflicto. ¿Qué tanto juega en el bullying el papel de la familia? Es muy potente el rol de la familia, y es en dos direcciones que lo podemos mencionar. La primera dirección sería como factor causal de origen. Allí, al interior de las relaciones familiares, se van gestando y se van construyendo las primeras formas de relación entre las personas. Entonces, evidentemente, si mi familia es una familia cuyas relaciones y cuyas interacciones están permeadas por la violencia, no solo estoy observando esas formas para relacionarme, sino que además no se me va a hacer ningún reconocimiento negativo cuando yo asumo una de esas formas relacionales agresivas. Entonces, no solo observo, sino que además no recibo ninguna instrucción clara sobre frenar esas formas violentas. Entonces, tengo dos formas en las que estoy aprendiendo. Y digámoslo, en este momento, la familia enseña con el ejemplo. La principal variable en la educación, la más importante, es el ejemplo, es el testimonio. Así es. Así se educa, y esas son las primeras prácticas de crianza efectivas. Si la familia no es coherente entre el pensar, el sentir y el hacer, lo que está dando es un mensaje poco claro. Pero si además, hombre, uno desde la casa le dice a su hijo, usted el mismo bobo de siempre. No se deje. No se deje, pero sin argumentos. Usted sí que es bruto, ¿sí? Si no la embarró ahora, le va a embarrar después. Y empezamos a generar unos procesos de debilitamiento de su autoestima, de su autoconcepto, pero también una normalización de esa agresividad, a veces pasiva, a veces inclusive no es con palabras, a veces es con gestos. Con gestos. Ese gesto de la mamá tenía que ser. La familia. Qué pena cargar tanto sobre la familia. Vamos a continuación a ver una nota que ha preparado nuestro equipo de trabajo en relación con darnos contexto sobre qué es esto del bullying escolar. Las cifras actuales de bullying y acoso escolar en el país son preocupantes. Según un artículo de El Tiempo, el 32.3% de los estudiantes en el país asegura haber sido en algún momento víctima de bullying o matoneo.
Colombia es uno de los países con el mayor número de casos de acoso después de México, exactamente 41.500 entre 2022 y 2023. El ciberbullying también es un riesgo en niños y adolescentes en Colombia. Según un estudio de la Universidad del Rosario, 7 de cada 10 estudiantes sufren bullying en sus entornos escolares y expertos aseguran que la cultura de violencia en Colombia influye directamente a la hora de afrontar el maltrato entre iguales. ¿Han podido ustedes observar la complejidad de lo que es el bullying escolar? El impacto que está teniendo sobre la construcción del proyecto de vida de nuestros niños y de nuestros jóvenes. La enorme dificultad en la construcción del proyecto de vida de tantos que están sometidos a ello. Pero quisiéramos en este momento definir qué identifica el bullying escolar, concretamente cómo identificar qué es bullying escolar. Definitivamente el bullying escolar es cualquier forma de violencia que se ejerce entre compañeros, entre personas de la misma edad. Y eso es muy importante señalarlo, porque el término bullying lo estamos usando indiscriminadamente y cualquier intercambio agresivo, incluso gracioso entre las personas, de inmediato se dice me estás haciendo bullying, pero eso no corresponde. La definición exacta de bullying es una forma de violencia física, verbal, social, psicológica o a través de las tecnologías de la información, con la cual una persona con mayor poder o mayor fuerza ejerce una acción intencional sobre otra persona con un propósito particular, y el propósito particular es agredirla, hacerla quedar mal en el escenario más benigno, y otro propósito muy importante de resaltar es conseguir a través de esa forma violenta popularidad entre sus compañeros y compañeras. Un niño de una institución educativa, líder, sí. Notorio, notable en la influencia hacia los demás, con obesidad, pero un niño sin problemas, insisto, líder en lo académico, en lo deportivo, en lo social, en todos los escenarios. Es llevado a las redes de su curso con una imagen de su obesidad y lo comparan con un cerdito. El niño intenta suicidarse producto de ello. Los compañeros, cuando lo llaman a reclamar, dicen, nunca nos imaginamos que él fuera a reaccionar así. Es el amigo de todos y es el líder de todos nosotros. Es un niño muy fuerte. Es el capitán de todo. No lo queríamos agredir. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hay que tener en cuenta es la vulnerabilidad que puede tener cualquier persona. El asunto de los apodos y el asunto del uso de imágenes en las redes sociales es bastante frecuente y es muy confuso el por qué produce los efectos que produce. Definitivamente, aunque tengamos ese personaje que aparentemente es un líder fuerte, una persona que atrae a todo el resto de sus compañeros, pues el hecho de ser sometido o expuesto en las redes sociales y expuesto a una parte de sí mismo, de su propia morfología, que muy generalmente es objeto de burlas. Entonces su imagen queda completamente deteriorada y esa es la parte que hay que mirar. Por supuesto, yo diría, haciendo un análisis bastante minucioso, que entre más líder sea, que más muestren mi vulnerabilidad, más me vulnera. Podría ser ese el tema que estamos señalando. Entonces, como está acostumbrado a ser líder, no está acostumbrado a ser objeto de burla. Entonces podría tentativamente ser esa una de las explicaciones. Y aquí venimos a un tema que es de común dominio. Los apodos. Normalmente los apodos parecen ser inofensivos. ¿El apodo cuándo se queda? Cuando le molesta a la persona, cuando muestra que realmente lo afecta de alguna manera y hay sensibilidad hacia el apodo. Si no, no se le queda normalmente. Y fíjense que algo tan elemental como eso no le hemos prestado atención. Y dos, lo que acaba de describir la doctora María Clara. Sin duda alguna, la importancia que tiene la notoriedad y cómo desde ahí se empieza a ejercer
un proceso de desarrollo de la autoestima y del autoconcepto. Pero no nos quedemos ahí. A mí me parece muy importante en este momento cuál es el papel, pues, compartir con ustedes, cuál es el papel de la familia, tanto de la familia del que es receptor del bullying, del acoso, como del que lo produce. ¿Cuál es el papel de la familia? Y son dos papeles bien diferentes que vale la pena resaltar. Hablemos primero del estudiante o la estudiante que está en condición de agresor. Ese estudiante que está en condición de agresor, generalmente la familia no se entera, a no ser que tenga una dinámica de relaciones muy agresiva, pero generalmente la familia no se entera de lo que está ocurriendo. Pero hay una relación en los estudios y en la investigación entre familias agresivas y agresor. ¿O no la hay? Sí, sí la hay. Sí la hay por lo que estábamos mencionando anteriormente. Es decir, si yo tengo una familia generalmente agresiva, pues yo estoy aprendiendo formas agresivas para relacionarme. Entonces ahí tenemos un primer elemento. Pero tendríamos uno segundo que resaltar. Pero yo interrumpo ahí. Sí. ¿Y qué pasa con esas familias que las hemos tenido en el consultorio? Que nos dicen, en nuestra casa no se practica la violencia. Sí. Y no entendemos por qué nuestro hijo está ejerciendo violencia contra alguien. Porque aquí nosotros tenemos un fenómeno supremamente importante que es el que es llamado contagio social. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hay determinados momentos en que las personas, el grupo en el que yo estoy ubicada, tiene determinadas formas que son las comunes y las aceptadas por el grupo. Entonces, estos niños y niñas o adolescentes pueden pertenecer a uno de esos grupos y en ese grupo la condición, que esto es algo tácito, la condición es que ejerzan esas formas de violencia. Entonces, si bien en la familia no existen esas formas en las relaciones, la pertenencia a ese grupo social es tan importante, sobre todo en determinadas edades escolares, que los niños, como decimos en el lenguaje cotidiano, le venden el alma al diablo y con tal de pertenecer y de figurar y de tener popularidad, terminan involucrados en estas acciones agresivas contra sus pares. Incluso simplemente de ser aceptados. De ser aceptados. Pues precisamente nuestro equipo de trabajo se fue a las calles y consultó con los ciudadanos sobre varios temas relacionados con el bullying, con el acoso escolar. Veamos qué nos dijeron. Fue complejo, la verdad, no supe lidiarlo sino como años después. Fue tanto físico como verbal. En mi adolescencia, cuando estaba en el colegio, me molestaban por mi acento, porque vivo en una localidad pequeña y me molestaban que porque mi acento era de Pasto. Fue palabras, bromas y que se convierten un poco en algo incómodo, molesto y un malestar que se siente. Y sí, por mi color de piel, por mi pobreza también sufrí bullying. La ruta es hablar con tus padres, hablar con un mayor. Si no tienes el apoyo de tu director, puedes hablar con la subdirectora o con personas que tú veas que sean adultas, que sí te puedan ayudar y no quedarse callado. No, nunca supe nada. Acude a un profesor, si en dado caso no se puede solucionar de esa manera, se busca un orientador o alguien que te pueda ayudar como para brindar una asesoría. Hay que orientarlos, educarlos de tal manera para que sepan manejar esa situación, porque si no se sabe manejar esa situación, ha habido suicidios, ha habido muchos problemas y se incrementa más el problema en el hogar y en la escuela. No ha ayudado, no, pero lo acompañé en sus momentos cuando estaba así todo triste y eso. Cuando yo era estudiante no estaba como tan en auge lo que ahora conocemos como el bullying. Me toca ayudar muchas personas. Específicamente, ahorita tenemos a una niña que casi se suicida. Y llama la atención de las respuestas de los ciudadanos. Podríamos profundizar mucho. Esto podríamos dedicarle varios programas porque está muy relacionado con algo tremendamente complejo. ¿Por qué la violencia en el ser humano? ¿Qué es la violencia y cómo se introduce en nuestra convivencia? ¿Cuál es el papel del observador ante la violencia o en este caso ante el bullying escolar, ante el acoso escolar? Porque normalmente una persona ejerce el bullying, pero en las circunstancias en las cuales se da, otros están ahí. ¿Cuál es el papel de ellos? ¿Alguien sale a defender?
¿Cuál es la visión que sobre esto ha dado la investigación clínica? Muy poquitas son las personas que realmente salen en defensa de las personas agredidas. Y esto es demasiado preocupante porque si nosotros fuéramos a mirar el porcentaje de personas involucradas en una situación de acoso escolar, casi podíamos decir, y estos son datos de investigaciones, que más o menos un 8-10% de personas son víctimas del acoso escolar, 12, 15, 18, máximo 20 son personas que son las que realizan las acciones de acoso escolar y todo el resto del porcentaje, que estamos hablando de más de un 70%, son observadores. Entonces, ¿nosotros qué estamos diciendo? Hay una permisividad y una aceptación por parte de los observadores que hace que estas situaciones de acoso ocurran y no pasa nada. Ellos no tienen una es más, persona. la potencia. La potencia. Sí, porque además es mirando ya muy detalladamente las situaciones de acoso, nosotros pudiéramos diferenciar casi 5 tipos de observadores, 5 tipos. Tenemos el que ayuda definitivamente a quien está cometiendo el acoso, tenemos el que no lo ayuda, pero le da pistas de dónde va a estar la persona que va a estar sola, tenemos otros que definitivamente alientan, se ríen, aplauden, silban, etcétera, etcétera. Y por allá tenemos también un observador pasivo que no hace nada, pero el no hacer nada está permitiendo que la situación ocurra. Es más, hay un hecho supremamente interesante que ya está investigado, y es que las personas que tienen mayor poder o mayor eficacia para detener una situación de acoso escolar son los observadores, más que un adulto escolar como el profesor, el coordinador, etcétera, etcétera. Porque entre pares ellos manejan sus propios lenguajes, tienen sus propias claves comunicativas. Y es suficiente con que un observador le diga a otro, para, dale. Esas paraverbales son suficientes para parar una situación de acoso. Entonces, el observador no se ve tan expuesto a enredarse en una pelea, en una confrontación, sino que bastaría con eso, pero no lo hace. ¿Qué hacer cuando surge el bullying escolar? ¿Cuál es la ruta? ¿Qué hace la escuela? ¿Qué hace la familia? ¿Qué hacer ante esto? Paradójicamente, Colombia es uno de los países que tiene una ley sancionada desde hace 11 años que tiene definitivamente en su centro el qué hacer para las instituciones educativas. Se llama la Ley de Convivencia Escolar, por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar. O sea, ¿existe un Sistema Nacional de Convivencia Escolar? Totalmente establecido. ¿Dónde está? ¿Dónde actúa? En todas las instituciones educativas existe una ruta de atención integral, que esto está en todas las páginas del Ministerio de Educación Nacional, pero no solo eso, sino que ha ido a territorio, ha ido a las ciudades, ha ido a los municipios, ha ido a las poblaciones. ¿Y por qué entonces tanto desconocimiento? A mí me sorprende. Yo creo personalmente que aunque se ha hecho mucho esfuerzo, porque yo he sido parte de los esfuerzos realizados por el mismo Ministerio de Educación, todavía falta mucho, sobre todo mucho en términos de pedagogía, y de una pedagogía que realmente permita una apropiación por parte de las personas y no solo los directivos escolares, porque aquí, mire, senador, lo que usted está planteando, las familias no saben qué hacer en una situación como esta, hay mucho desconcierto, lo cual le diría a uno, ¿qué pasó que la institución educativa no trasladó esa información a las familias como correspondería? O sea, en alguna parte esa información no está llegando, pero sobre todo no se convierte en herramienta. Suele tener la escuela, pues algunas, la actitud, el comportamiento de ocultar. Sí, efectivamente, es una realidad. No podemos generalizar, no se puede generalizar, porque hay escuelas y colegios que hacen programas y acciones maravillosas. No, y también me consta, ¿no? Sí. Dejamos constancia de eso. Sí, dejamos constancia de que... Pero suele haber una corriente a normalizar, minimizar, a ocultar. Sí, porque hay un imaginario colectivo rondando por ahí que entonces va a ser mal calificada la institución educativa, las secretarías de educación lo van a tener en cuenta, vamos a perder matrícula de estudiantes, entonces más bien ocultamos lo que está pasando acá.
En general, lo que nosotros tenemos es que la familia del agresor defiende y minimiza la conducta del agresor. Eso no es nada, eso era haciéndole una broma a la persona, eso son cosas de muchachos, eso son cosas de jóvenes y tiende a defender la conducta en general. También tenemos familias que no actúan en esa dirección, pero ese es el comportamiento negación, general. ¿no? Sí. También tenemos la otra situación y es con las personas en condición de agresión. Estas personas, las familias, el primer impulso que suele haber es yo me voy a ir a pelear con la familia de quien agredió, que es una conducta totalmente equivocada. Hay una ruta de atención integral. Y en esa ruta de atención integral, lo primero que hay que hacer es pare la situación de agresión. O sea, no importa que usted no conozca nada, pare la situación de agresión. Segundo paso, proteja a la víctima. Siempre la protección a la víctima tiene que estar en un primer plano. Tercer paso, no los ponga juntos, sino que verifique con cada una de las personas qué fue lo que realmente ocurrió en esa situación. Obtenga información válida y confiable sobre de qué se trata lo que nosotros estamos diciendo que es una situación de acoso escolar. Cuarto, proceda. Allí nomás dentro de la ruta de atención integral se dice qué tipo de situación es de situación. Situaciones tipo 1, situaciones tipo 2 o situaciones tipo 3. La tipo 1 es una situación de conflicto. Los dos estamos en igualdad de condiciones, las dos personas nos podemos defender, son puntos de vista contrarios e incluso podemos estar usando palabras en un tono ya agresivo, pero no ha pasado de ahí, estamos en igualdad de condiciones. Situación tipo 1. Segundo tipo de situación. Son este tipo de ocasiones en las que hay una persona que tiene más poder que otra y está ejerciendo ese poder de manera agresiva, acosando a la otra persona. Esas se denominan situaciones tipo 2. Eso tiene una ruta de acción que es a la que yo me estoy refiriendo. En esa ruta de acción, las instituciones educativas cuentan con un manual de convivencia donde está claro qué es lo que hay que hacer para cada una de esas situaciones. Entonces se procede de acuerdo a lo que está, valga la redundancia, acordado dentro del manual de convivencia escolar. Lo maneja el coordinador, lo maneja el adulto educativo, si va o no va, en este caso, situación tipo 2, va a lo que existe por obligación y por ley, que es un comité escolar de convivencia. Y estas situaciones se tratan allí dentro del comité. ¿Y el tipo 3? Y el tipo 3 son aquellas situaciones que ya involucran un presunto delito. Además de eso, tenemos un tema tremendamente importante y está relacionado con insertar en la educación colombiana las competencias socioemocionales que creo que además de en general la salud mental, es un proyecto de iniciativa nuestra, ha sido acompañada por la doctora María Clara que nos colaboró como evaluadora del texto y nos ayudó a terminar de pulir el texto que está siendo hoy transitado en el Congreso de la República. Será otra herramienta más en búsqueda de combatir fenómenos como el de la violencia escolar, el del bullying escolar, el del acoso escolar y otras versiones relacionadas con la convivencialidad. Siempre quisiéramos quedarnos más con ustedes. Cada vez que tocamos apasionantes temas de la cotidianidad, de la vida diaria, como que sentimos falta más. Muchas cosas más podríamos hablar, pero digámoslo hoy a manera de cierre. Qué bueno que mientras que nos están viendo se produzca una conversación familiar y ojalá escolar. Muchas cosas más podríamos hablar, pero por hoy, gracias doctora María Clara por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por todo su apoyo desde el Colegio Colombiano de Psicólogos en la construcción de la agenda legislativa en salud mental, por su apoyo en la construcción del proyecto de ley de competencias socioemocionales. Y a todos ustedes los invitamos a un nuevo capítulo, siempre interesante, siempre desde la cotidianidad de generar algo que valga la pena. Y en nuestras redes los invitamos a conectarse a través de Instagram y Facebook con @ccongresocol y @CarlosJulioGB. Hasta la próxima oportunidad.